Vamos a grabar. Vamos a Josué 3. Vamos a leer un pasaje del capítulo 1 al 17. 1 al 17. El capítulo 3. Josué 3, capítulo 1 al 17. Les leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Josué se levantó muy de mañana y él y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Después de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo: cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 900 metros. En sus versiones dice 2000 codos. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir, porque no han pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Y Josué dijo a los sacerdotes: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además, darás órdenes a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciéndole: cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Entonces Josué dijo a los israelitas: acérquense y oigan las palabras del Señor su Dios. Josué añadió: en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes, y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, fereceos, gergeseos, amorreos y jebuseos, a todos los feos. Usted es hermoso, hermano. Miren el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Va a pasar el Jordán delante de ustedes. Ahora pues, tomen 12 hombres de la tribu de Israel, un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, pongan la planta de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaba el arca se mojaron en la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Zaretán. Las aguas que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca, en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Damos gloria a Dios por su palabra y por este precioso pasaje y poderoso pasaje. ¿Cuántos dicen
¿Cuántos saben que Dios nos va a hablar? Para ti y para tu familia este año. Es un texto difícil de interpretar para los que no somos expertos en Biblia. Es un texto desde el punto de vista expositivo que no fue fácil, pero el Señor es bueno. El Señor nos ayuda a entender su palabra. Lo primero que quiero empezar a decirles es que el libro de Josué tiene como tema central la conquista de la tierra prometida. Fue escrito en tierras cananeas. Fue escrito en gran parte por Josué, según los bibliólogos, los teólogos. Algunos saben que ciertos pasajes no fueron escritos por él, sobre todo porque hablan de su muerte al final. Pues no pueden estar hablando él mismo de lo que le ocurrió. Pero en su mayoría el texto pues es considerado escrito por él. Tiene un principio, Josué, y un versículo central para algunos es: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Está en Josué 24:15. Josué es un libro que algunos consideran es un libro, está en el medio. Algunos lo consideran entre la ley y los profetas, después del Pentateuco, ustedes saben, los 5 primeros libros, y algunos le dicen que está ahí como una bisagra entre lo que pasó y Dios expuso antes y lo que va a exponer después. Pero en su desarrollo, Josué trata de ubicar al pueblo de Israel en un nuevo escenario social, político y cultural para ese nuevo periodo que están por vivir. ¿Y cómo va a interpretarse esa experiencia en cuanto a su relación con Dios? No es un libro histórico, hermano. Mal hacemos los que seguimos a Dios de creer que lo que se va a poner hoy aquí es solamente un agradable comentario de un hecho histórico que sucedió hace miles de años antes de Jesucristo. No. Es un libro profético. Es un libro que a través de todo lo que describe apunta a una sola historia de salvación. Es Dios, el Dios de Israel, que se reveló en el monte Sinaí y que no conocía a un pueblo que había estado esclavo por 400 años adorando al sol, a la luna, al Nilo y viviendo bajo servidumbre, entendiendo que todos esos eran dioses. Es el Dios que trae a un pueblo por 40 años en el desierto para enseñarles que uno solo es el Dios verdadero y es el Dios de Israel. Ustedes conocen toda la historia que pasó el pueblo por Israel. La historia del maná, la historia de Moisés, de Aarón, de María, la historia de la piedra. Todo lo que Moisés tuvo que vivir en esa experiencia de discipulado, un discipulado de 40 años, ¿verdad? Y cómo al final Dios ya había, en Deuteronomio final, capítulos finales, Dios ya había, porque Dios es el que escoge, escogido entre el pueblo un seguidor de Moisés, uno del liderazgo que había estado con Moisés, para dirigir a su pueblo. Este es un libro que nos enseña en que en la vida, cuando Dios lo dice, hay que cruzar límites, hay que romper paradigmas. El río Jordán era un límite geográfico entre la historia del pueblo antes y la que va a ocurrir después. Es un libro hermoso que yo dispuse a leerme este mes. También hay límites religiosos porque a través de la historia de Israel en el desierto, ojo, Dios les da una ley. Algunos hoy dicen, y esa es una verdad parcial, que esas fueron leyes para la antigüedad. Pues yo les quiero decir que si hay una parte de la Biblia donde Dios refleja su carácter, es en el Antiguo Testamento. Y el carácter de Dios, usted y yo sabemos que no cambia, ¿verdad? Dios es inmutable. Dios uno solo es. Eso significa que tan valioso es lo que dijo
de Él en el Antiguo Testamento como lo que manifestó en Jesucristo, que es Dios encarnado en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, porque ustedes y yo sabemos que Jesucristo es Dios, ¿verdad? No somos testigos de Jehová. Tampoco somos Jesús solo. Jesucristo está en el Padre en plenitud, el Padre está en Él en plenitud y el Espíritu Santo está en plenitud. Uno solo es Dios, no tiene tres cabezas. Es un solo Dios, perfecto. Entonces el Dios Padre que se manifestó allá es el mismo Dios. Le dio una ley a su pueblo, como un límite para entender cómo iba a direccionar Él su vida, la vida de ese pueblo. También empezó Dios a hablarle a su pueblo de un concepto que ellos no conocían, la idolatría. Los israelitas no sabían que era, antes de que Dios les dijera, que era aborrecible delante del corazón de Dios adorar la creación y no al Creador. Tampoco sabían que el faraón no era un Dios. Es Dios que se manifestó a ellos diciéndole a Moisés: saca a mi pueblo de Egipto. He escuchado su clamor. Ves y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Y ustedes se imaginan esa escena. Un hombre curtido, barbón de pronto, con una mochila en sandalias y esclavo, delante del impetuoso faraón egipcio, dueño de medio territorio conocido, diciéndole con Aarón al lado: habla tú. No. Si tú, somos el pueblo de Dios. No se lo digo cantando, somos un pueblo. No. Que vinimos para que dejes ir al pueblo de Dios. ¿Cómo? Vea, le dijo a los que estaban ahí: esa gente le falta oficio, pónganlos a hacer más bloques, están muy desocupados, y denle juguete, que es lo que les falta. Que dejes ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto, dice el Señor. ¿Cuál Señor? El Dios verdadero. ¿No vas a dejar ir a mi pueblo? Entonces voy a demostrar quién es el dueño de la creación y quién es el que manda en todo lo creado. Y por eso las plagas. Sobre el faraón, su hijo, sobre la naturaleza y sobre todo lo que había en Egipto, sobre todo lo que adoraban. Dios hizo caer plaga para que supieran que Él era el Dios verdadero. Pues ese pueblo está ahora a punto de conquistar la tierra prometida, la tan anhelada tierra prometida. Y yo quiero que dejemos que el Espíritu Santo nos haga entender que pasar 40 años de discipulado en el desierto no era cualquier cosa. En el desierto, hermanos, aquí la gente no se aguanta ni una hora de sol a mediodía. Pero dice la Biblia que Dios, en su misericordia y amor, ponía una nube de día y el fuego para que espantara a los animales del desierto de noche, ¿verdad? Y iba guiando a ese pueblo que crecía y caminaba hasta el desierto. Josué, que había sido un tremendo hombre fiel ahí a Moisés, Dios lo llama en el capítulo 1 y le da una dirección. Y le cambia el chip. ¿Cuántos saben que Dios nos cambia el chip? Amén. ¿Cuántos saben que tú a veces planeas todo y dices: este año si es que voy a hacer ta? Y Josué, Dios le dice: prepárate, que ya no vas a ser más el administrador de Moisés, ahora serás el general del ejército de Israel, porque vamos en tiempo de conquista, y la conquista es con guerra. En el capítulo 1 Dios le habla. También encontramos aquí el río Jordán. En este pasaje, el río Jordán es uno de los ríos, el río creo que más importante en la Biblia, por lo menos los pasajes más significativos de la Biblia mencionan al Jordán. Un río como de 3 kilómetros
que nace por allá cerca del Mediterráneo en una estepa y transcurre hasta los mares que ahí dice, el mar Muerto prácticamente. En ese río se bautizó Cristo, en el río Jordán. Juan el Bautista lo vio venir y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo bautizó en el Jordán. En el Jordán también ocurrieron algunos pasajes como el ascenso del profeta del Señor, como la limpieza del rey contaminado. El Jordán es un río que David describe mucho en muchos pasajes en la guerra. El Jordán es un río que tiene un valor especial histórico y geográfico, pero también en este texto nos representa algo. ¿Qué representa el Jordán? Las dificultades naturales externas que nosotros tenemos cuando Dios nos dice que hagamos algo. Siempre va a haber limitaciones, oposición y dificultades, siempre. Dios les dijo que iban a conquistar la tierra prometida, pero la tierra prometida quedaba después de el Jordán. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es tu oposición? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Qué es eso que estás viendo más poderoso que Dios delante de ti para que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida? Dios sabe. El Jordán representa para nosotros eso. Debemos entender lo que este pasaje dice para aplicarlo en nuestra vida y obtener las mismas bendiciones que el pasaje nos habla, ¿verdad? 3 actores en el pasaje les voy a comentar hoy. Primero quiero que analicemos el líder Josué y los sacerdotes. Son protagónicos ahí en el pasaje. Lo segundo que quiero que analicemos es cómo se comporta el pueblo y qué le dice Dios al pueblo. Y lo tercero, pero más importante, que quiero que miremos es el arca del pacto. ¿Qué representa? ¿Qué es en nuestra vida? En el pasaje, esos 3 actores van a estar interrelacionándose y hablándonos, y creo que todos nosotros podemos asumir alguna de esas posiciones incluso. Quiero que vayamos al capítulo 1 un momento para que entendamos dónde empieza el porqué de esta historia, el capítulo 1 del versículo 1 al 9. Dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de sus pies les he dado a ustedes, tal como le dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar Mediterráneo, que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Escucha esta palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Este es el versículo que hay que aprenderse. Cuida de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Él dice en qué es lo que hay que esforzarse y ser muy valiente ahí. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. O para que tengas ara. No éxito es. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. No cada 3 noches, no cada 7 días. Dice día y noche. Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás otra vez éxito. ¿No te lo he ordenado yo?
sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué estaba en este momento de su vida. ¿Sabes cuántos años tenía Josué? Más o menos. Pónganle unos años para conquistar la tierra. 50, 40, 30. Tenía 90. Sí, estaba eran como 30. 90 son 90. Lo que pasa es que bueno, lo que les quiero decir, independientemente de la época, es que en 90 años una persona ha vivido. Y generalmente, pues no tiene que ver con la edad, porque realmente a Jeremías Dios lo llamó muy joven. Y le dijo, no, es que estoy muy joven y no sé hablar. Generalmente nosotros tendemos a justificar nuestros temores cuando Dios nos llama a hacer algo en cualquier cosa que nos veamos, y lo primero que vemos es, entonces yo no sé hablar, yo no soy tan bonito, yo no tengo tanta capacidad, yo no soy tan inteligente, yo no soy tan... Buscamos muchas excusas, ¿verdad? Pero Dios, antes de hablarnos, ya conoce nuestras limitaciones, hermano. Y quiero que sepas que entre más indigno y menos útil te sientas, más útil eres en las manos de Dios. Porque esto que va a pasar aquí demuestra que el pueblo de Israel no iba a conquistar esa tierra con sus habilidades militares. Dios le iba a enseñar al pueblo y a nosotros hoy cómo es que se conquistan y cómo es que se pelean las grandes batallas en el pueblo de Dios, a través de este pasaje. Pero además es exquisito este pasaje porque nos deja ver otras cosas. Siempre hay una promesa de Dios por la que pelear en tu vida. Dios le dijo, todo lo que pise la planta de tu pie, te lo daré. Y también le dijo, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué fácil olvidamos las promesas de Dios a nosotros, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en la dificultad. A mí un pastor me enseñó, bueno, uno, que hay que aprendérselas de memoria. Yo, en el sueño Dios me dijo, esta palabra es para ti. Yo dije, no, las palabras que tú me has dado son esta y esta. No, esta también te la he dado. Apréndaselas de memoria, las promesas que Dios le ha hablado a su vida. Esas que arden en el corazón, esas que usted se va a su casa y no puede dejarla y está comiendo y ahí está la palabra de Dios y el corazón ardiendo, esa que es para su vida en particular. Apréndasela. Pero además, téngalas a mano para los momentos de dificultad. Porque si de lo que no cabe duda es que toda nuestra vida es una vida de lucha, como fue el tiempo de la conquista de este pueblo. Luchas hoy y después mañana. Entraste al quirófano hoy y después también. Y Dios no te dice por todo lo que has de pasar para cumplir su propósito. Solo te da desde antes una palabra para guiar el camino. Pero además me encanta que la misma Biblia derrumba la falsa teología de la prosperidad en este versículo. Porque en muchos se enseña que vas a tener éxito, como dice aquí, haciendo cosas que no son necesarios hacer para conquistar el corazón de Dios. No tienes que subir la popa de rodillas, no tienes que darte látigos en la espalda, tampoco tienes que entregar tu dinero, porque Dios no se compra con dinero, ni el favor de Dios se establece en tus propósitos y a tu manera. La Biblia deja claro desde el Antiguo Testamento que todo el que quiera prosperar en su vida, y prosperar desde el punto de vista espiritual es bien distinto
a lo que el hombre entiende por prosperar. No es que no incluya lo otro, lo incluye, pero eso otro es añadidura. Prosperar en la Biblia está reservado para aquellos que decidimos, como tú y yo, no faltarle a la palabra de Dios. Y dice, y en todo lo que hagas tendrás éxito. Está garantizado el éxito para aquellos que honramos a Dios y su palabra. Josué es un hombre al que hay que aprenderle mucho, hermanos, mucho. Primero, cosa que me enseñó. Josué no se llamaba Josué, Josué se llamaba Oseas. El nombre, eso está en Números 13:8 y en Deuteronomios 32. Oseas significa salvación. Pero cuando Dios lo llama, le pone Josué y el nombre de Josué significa Dios es salvación. Josué. Dios es salvación y me encanta porque en el nombre ya hay destino y propósito de Dios. Dije, lo haré a través de ti, pero la gloria será mía. Desde que nació ya Dios lo había escogido para ese propósito. Y por eso su mamá le puso ese nombre, Oseas. Pero cuando Dios lo encuentra y le marca un destino, le da un nuevo nombre. ¿A cuántos Dios nos cambió el nombre aquí? Ya no eres la chismosa del barrio, ya no eres la adúltera de la cuadra, ya no eres el borracho, ya no eres el ladrón, el tramposo, el drogadicto. Ahora Dios te puso un nombre y te estableció un destino. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque nos cambia los nombres? Amén. Pero también me encanta porque Josué, los judíos lo llamaban Moshe, era ayudante de Moisés. O sea, le quitaron su nombre original. A la gente no le gusta a veces que le digan, ese es el hijo de tal, yo me llamo tal. Ese es el esposo o la esposa de tal. No, yo soy tal. A la gente no le gusta que no lo llamen por su nombre y que lo identifiquen a través de otro. Pero Josué no le importó que a él lo llamaran el ayudante de Moisés. Y de pronto algunos en ese pueblo tan grande no sabían ni cómo se llamaba ese hombre. Oye, ¿qué va llave? De la mochilita ahí al lado de Moisés. El ayudante de Moisés, ese, llámalo. Josué supo ser un buen segundo por 40 años. Josué no procuró. Josué, cuando Moisés iba a morir, ustedes pueden leer Deuteronomio, no dijo yo. No, Moisés, mira, yo soy el que conoce dónde es que pones tú la tarjeta. Escógeme a mí. No había en su corazón afán de protagonismo. No había necesidad. Él sabía que Dios había hablado en el monte a Moisés y también entendía que es una bendición estar bajo la cobertura, bajo la sombra, detrás de bambalina, que hay la misma gloria en el que está al frente poniendo la cara que en el que está detrás del telón, arreglando la silla, limpiando los platos, sirviendo tras una máquina. En donde quiera que estés, lo mejor que nos puede pasar es que cumplamos el propósito de Dios con alegría. Amén. Hay un problema hoy en eso y les voy a decir por qué. Porque nos han vendido una imagen comercial dentro de la iglesia, haciéndonos creer que el Hijo de Dios ungido es más ungido si está frente a un púlpito. Y que si lo siguen miles, todavía más ungido. Cuando el modelo de Jesús, el Cristo, nuestro máximo modelo, es tan distinto. De manera que tú eres el rey de los judíos. Tú lo has dicho. Tú eres el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. No andaba
O sea, ustedes se imaginan los tiempos de Jesús si existieran las cámaras. ¿Ustedes creen que Jesús, pon la cámara esa ahí, pon esta acá, que voy a hacer un milagro? Pues espérate ahí, ¿cómo estoy? Maquíllame aquí. Video, por favor, sonido, prueben el audio. ¿Dónde está el equipo de grabación? Por favor, graben este momento donde ella me va a abrazar y que se vean las lágrimas. A ver, la alabanza, que suene duro. Vamos, los coros, levanten. Echen humo, que a los jóvenes les gusta eso. Los jóvenes se están quedando en su casa y eso porque no le ponemos luces. Miren que en la otra iglesia eso pusieron luces y entonces en esta sinagoga no están vamos a poner luces en la sinagoga esta. Su modelo es otro, hermanos. Su modelo es tan distinto. Dice la Biblia en Isaías que nada hermoso había en él. Siendo él Dios, pudo ponerse los ojos grises que no le hubiera salido a nadie. Señor, yo voy pero con los ojos grises. Y la nariz más fileña que tú encuentres, pónmela. No. Tan común y corriente era Jesús que su pueblo no le reconoció. Tan insignificante ante los ojos de los hombres, el mismo Dios del universo que pasó desapercibido entre los mortales, entre muchos de los mortales. Ese es el hijo de María. Ese es el hijo del carpintero. ¿Qué vas a saber de eso? Hereje, mentiroso. ¿Cómo se te ocurre decir cuando cerró el rollo delante de la sinagoga y dice, leyendo Isaías 61, cuando leyó, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y después al final les dice, delante de ustedes se ha cumplido esta palabra? Saquen a ese tipo de aquí, solo que vaya a hacer mueble a su casa con su papá. Un texto que para los judíos estaba reservado para leerlo, ese estaba prohibido para leerlo los judíos. Los judíos no podían leer ese texto, estaba reservado para el Mesías. Y Jesús abre el rollo, lo lee y no solo lo lee, sino que les dice, esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. El escándalo magno, como un hombre tan común puede llamarse Dios. Pero también es para nosotros hoy. ¿Dónde estamos viendo a Dios moverse? ¿Y dónde creemos que Dios se mueve? ¿Qué estamos persiguiendo nosotros a través de lo que nos han impuesto otros? Sigue siendo un escándalo, hermanos, hoy, porque Jesús está vivo, ustedes lo saben. Cristo vive y sigue hablando y sigue manifestándose. De pronto, más cerca de lo que tú crees y en la persona que tú menos crees. Josué dignifica a los que son segundos, a los que trabajan en silencio. Josué honra a los que trabajan y hacen los trabajos que no les gusta hacer a nadie. Durante 40 años, el ayudante de Moisés, Dios lo llama para ser testigo de primera mano de uno de los hechos más grandes de la historia del pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que le dice, tú, Josué, eres el que vas a repartir esas tierras entre los demás. Este pasaje se parece mucho a la cruzada del pueblo de Israel en el mar. Tiene varios escenarios parecidos. Pero vamos al versículo 1, del versículo 1 al versículo 3. Vamos a seguir exprimiendo este texto. ¿Ustedes creen que Josué se levantaba tarde o temprano? Y hay algunos que se quieren ir de la iglesia. No, cálmese. No vamos a hablar de la pereza aquí porque no es, pero ya la Biblia habla de eso. Encontramos a un líder diligente, activo, un líder obediente. ¿A cuánto nos gusta dormir hasta tarde? Bueno, a todo el mundo el sueño es una cosa sabrosa. Y cuando tú eres cristiano, más.
encuentras un placer especial, porque la Biblia dice que Dios te deja dormir tranquilo, como no pueden dormir muchos. Pero Josué se incomodaba y se levantaba, dice la Biblia que muy tarde. ¿Se levantaba qué? Temprano, muy de mañana. No dice la hora, pero dice muy de mañana. Te quiero aconsejar, cuando tengas una tarea grande que cumplir de parte de Dios, madruga. Esfuérzate. Disponte a dar la milla extra tuya. Porque las grandes conquistas de parte de Dios denotan siempre un sacrificio físico de parte del hombre. ¿O ustedes creen que caminar 40 años por el desierto era cualquier cosa? ¿Y qué decir de Jesucristo? Nada más por hablarles del momento en el que tuvo que cargar la cruz hasta el Calvario. La Biblia deja ver que en esos pasajes que un esfuerzo sobrehumano tuvo que hacer ese hombre, que era hombre. Ahí no había trampa. En todo vino como los hombres, aún en su debilidad. Por eso se durmió en la barca cuando se estaban ahogando los discípulos. Estaba bien profundo. ¿Ustedes creen que estaba descansadito? Estaba bien profundo y los demás ahogándose y Jesús cansado, durmiendo. Durmiendo profundamente, dice la Biblia. En Cristo, como en Josué, se cumplió la obediencia absoluta. Miren lo que dice Filipenses 2. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Primero se despojó y después se humilló como hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Les quiero regresar al capítulo 3 de Josué, en el versículo 7. Miren lo que dice allí. El Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Autoridad y cobertura, hermanos. Las autoridades, ¿quién las pone? Eso dice la Biblia. Toda autoridad, dice algunas. Toda autoridad. Y el faraón y el cónsul en los tiempos de Jesús y Caifás, ¿quién los puso? No había propósito en eso. Había propósito. Hay gobernantes malos. Están allí porque Dios se los permite. Propósito tiene Dios en todo eso. Nada se escapa de su gobierno, autoridad. En la tierra, en el universo, manda el Rey. Y todo tiene un propósito, hermanos. En el Nuevo Testamento ustedes pueden leer bien clarito que aún a los esclavos los mandan a obedecer a sus amos. Deja que el Espíritu Santo y toda la Biblia te enseñe y nos enseñe qué es lo que hay en la cobertura de autoridad. Por ahí la Tania me prestó un libro muy bueno referente a la autoridad. Y no te lo digo yo, te llevo un pasaje en Números, capítulo 12, cuando la hermana de Moisés, molesta porque éste se había enamorado de una etíope, una morenita ahí, maluca. No, eso lo pongo yo, pero una morenita. Oye, tanta mujer que hay en Israel y este hombre va a poner los ojos sobre la cosita esa. Cosita, la etíope, extranjera al fin. Y estaba ese mal día María lavando ahí en la batea. Mire, todos los grandes chismes de la humanidad están entre la cocina y la batea.
Las mujeres, con mucho amor, cuando estén lavando platos y hablando por celular, sujeten la lengua. Los hombres también. Los hombres también. Pero así como hay ciertos pecados que son más asequibles y más fáciles para los hombres, hay otros que son más fáciles para el género femenino. Pero todo, para todos es igual. Pero estaba pues dando su manduca ahí, lavando su ropa. Oh, Aarón. Ajá, ¿sí viste tú la morenita esa con la que anda ahora y Moisés? Estás viendo. Ese tipo, se lo vengo diciendo. Soltó la lengua. Y empezó a murmurar de Aarón, de Moisés. Y baja, dice el pasaje, la presencia de Dios al tabernáculo. Llámame a Moisés, a Aarón y a su hermana. Y ella iba, porque ella no sabía. Dice, ahora sí, ahora es que lo va a regañar Dios para que sepa, sea serio. Él no me está escuchando a mí. Y dice la Biblia con tristeza que delante de la presencia del Dios Santo, la lepra, que era la peor enfermedad conocida en esa época, la tocó como castigo por la murmuración y la rebeldía contra la autoridad. Ahí están las dos cosas ahí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo externo siempre es una muestra de lo interno, siempre. A todos nos ocurre. Créanme que yo he cometido muchas faltas con esta lengua, graves. A todos nos ocurre. Pero cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo y entendemos estos principios espirituales que están en la Biblia, demorados estamos en arrepentirnos si lo hemos hecho y pedirle a Dios que nos enseñe a vivir como Él nos manda. Josué era un hombre obediente y bajo cobertura. Jesucristo estuvo bajo cobertura. Todo lo que yo les digo, dijo Él, de mi Padre lo recibo. Y tal como Él lo dijo, así lo hago. Y también en el monte dijo, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Era o no era obediente? Sí. Algunos decimos, no, yo soy obediente hasta que me llevan la contraria. Eso no es obediencia. No, eso, yo soy obediente hasta que no me gusta. Eso no es obediencia. En ese libro, por ejemplo, aprendí que la autoridad que Dios pone, muchas veces a nosotros no nos parecen cosas de ellos. ¿Cuántos ven que Moisés tenía un carácter fregado? Moisés deja ver claramente la Biblia que era un hombre impulsivo y de temperamento fuerte. Pero eso fue impedimento para que Josué lo respetara. No fue impedimento para Josué. Es más, no existe líder perfecto. No existe. Ningún pastor es perfecto. El único perfecto es nuestro Señor. Pero cuando Dios, en los padres, ¿padre perfecto existe? No hay padre perfecto. Eso no le quita su potestad de autoridad que Dios le ha concedido. Entendamos por Josué este principio que es de bendición, para que en este año caminemos en los propósitos de Dios. Y eso que todavía estamos hablando de Josué. Miremos los sacerdotes. Hay mucha riqueza en la Biblia. Miremos los sacerdotes. El versículo 6 que dice, capítulo 3. Y Josué dijo a los sacerdotes, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El sacerdocio levítico, como lo plantea la Biblia, ese que nos están exponiendo allí, que viene del latín sacerdotium, es una orden instituida por Dios en el Antiguo Testamento para que alguien mediara entre Dios y los hombres. Una persona, hombre, de la misma naturaleza que los demás, Dios los escoge y los escogía a través de una tribu, la tribu de Leví.
¿verdad? Dios los escogía para que ellos fueran intermediarios entre el pueblo y su presencia santa. Amén. ¿Los escogió Moisés o los escogió Dios? Los escoge Dios. Dios fue quien le dijo a Moisés, de la tribu de Leví, de ahí. Pero les voy a decir algo más que entendí a través de este pasaje. ¿Qué responsabilidad, sabes? Ustedes saben que Dios en el Nuevo Testamento nos llama a todos reino de sacerdotes, ¿cierto? En Cristo, el sumo sacerdote, todos pasamos a ser sacerdotes. Porque en todos los que han nacido de nuevo mora la presencia del Dios de los cielos. Pero entendamos una cosa a través de este pasaje. Unos descendientes de la tribu de Leví, Nadab y Abiú, ¿lo recuerdan? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? Si mal no estoy, eran sobrinos de Moisés. Eran hijos de Aarón. Quisieron ministrar fuego falso en la presencia de Dios. Los biblistas dicen que el pasaje parece mostrar que estaban alicorados. Parece mostrar eso. Pero quitaron el incensario que era para que Moisés ministrara. El incienso tenía una representación en la presencia de Dios y tomaron el incensario para ministrar de manera indebida. ¿Y qué lo hacía indebido? Dios no le había dicho a ellos que hicieran eso. La presencia de Dios, y como cualquier cosa creyeron equivocadamente, tal vez confundido con el Dios que estaban tratando. ¿Y qué les pasó? Cayeron muertos. También reporta la Biblia que uno intentó, cuando se caía el arca, meter la mano para que no cayera en la tierra, en el barro. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se murió. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Porque algunos dirán, wow, ¿cómo predicas el Dios de juicio del Antiguo Testamento? ¿Y qué le pasó a Ananías y Zafira cuando, intentando engañar al Espíritu Santo, mintieron a Dios? Murieron. Hermanos, el carácter de nuestro Dios, al cual ministramos como sacerdote, es santo. Su esencia, su naturaleza es santa. También dicen las Escrituras que algunos enfermaron por tomar la cena del Señor, ¿qué? Indignamente. Miren, hermanos, Dios es nuestro Padre y nos ama. Eso no cabe duda y nos lo demostró en Cristo en la cruz. Pero su naturaleza no cambia. A Él le debemos temor reverente y respeto absoluto, porque es el Señor y amo de todo lo que ustedes y yo vemos y de lo que no vemos. Y las cosas en su reino se hacen para bien de todos como Él manda. Este pasaje nos enseña que los sacerdotes estamos llamados a transportar la presencia de Dios para bendición de otros. Ya la tienes dentro de ti. Pero miren que el pasaje deja ver que el pueblo en este pasaje seguía a la distancia la presencia del Dios que solo podían cargar los sacerdotes. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? En la casa hay un orden establecido ¿por quién? Por Dios. En la familia hay un orden establecido ¿por quién? Por Dios. En la iglesia hay un orden. ¿Quién establece ese orden en la iglesia? Dios. ¿Quién establece el orden en la sociedad? Dios, hermanos. Que los hombres se desordenen, eso es otro cuento. Pero nada de lo que el hombre quiera hacer se sale del control de Dios. Eso sí, téngalo claro. Entonces el sacerdote tiene un papel protagónico en este pasaje.
Tú que eres sacerdote, también tienes un papel protagónico en la vida y en la historia de salvación que Dios tiene para los tuyos. Todo este pasaje, Dios lo que nos está hablando es de un pueblo. ¿Para dónde lo quiere llevar? Para la tierra de descanso en donde fluye leche y miel. ¿Para quién es el beneficio? ¿Para los sacerdotes solos? ¿Para Dios? Para el pueblo. ¿Y quién dispuso eso de esa manera? Dios. ¿Cuándo lo dispuso? Cuando se lo prometió a Moisés. Llevaré a mi pueblo hacia una tierra en donde fluye leche y miel. Ahora yo te pregunto, ¿qué te ha prometido Dios en tu vida? Amado, yo deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Aquel que nos dio a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto no nos dará más de sus riquezas en gloria? Jesucristo es el sumo sacerdote. Teniendo un gran sumo sacerdote, dice Hebreos, traspasó los cielos. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos sacerdotes débiles hay aquí? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Amén. Qué bendición. Y dice también, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de tu temor reverente. ¿Tenía temor reverente el Señor? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo se aprende la obediencia a veces? Padeciendo, sufriendo. A algunos nos toca más duro que a otros. Pero el sufrimiento en Cristo representó su obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tremendo lujo de sacerdote tenemos los hijos de Dios, clamando delante del Padre permanentemente con oración y ruego. El Espíritu que nos conoce nos ayuda a orar como conviene, y en nuestra debilidad nos fortalece, dice la palabra, y cuando hemos caído nos levanta. No tenemos sino aquel que rasgó el mismo cielo y rompió el velo para que ahora tú y yo podamos entrar a la presencia del Dios eterno. Qué poderosa bendición hay en eso. Tienes tremenda identidad en el reino de los cielos. Ya no eres esclavo, ya no eres pueblo, ya no eres siervo. Ahora nos llama amigos, ahora nos llama sacerdotes. Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca, soberano de el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Y aquí este pasaje me habla de fe. Tan necesaria como la obediencia y tan necesaria como conocer la palabra es la fe en el reino de los cielos. Vea, si hay un cheque pagado al portador en tus manos, es la fe. Dios honra la fe de sus hijos. Porque si Él dijo, pisa el agua, que cuando tú la pises se va a parar, Señor, y esos 7 kilómetros por hora que viene ese río, yo no me le meto, diría alguno, no me le meto. Pero dijo, tan pronto como los sacerdotes pongan la planta de su pie, la naturaleza que obedece mi palabra se detiene.
Y Dios me encanta, Dios lo amo, porque Dios nos pone unos retos que nos rompen los sesos. Que te desconfiguran todo el sistema. No hay antiviral que pueda con eso. No hay programador de sistema que te reprograme el cerebro cuando Dios te lo desbarata. Dios nos reta en fe una y otra vez, pero les quiero dejar un regalo, una píldora. ¿Sabes dónde se fortalece la fe? En el pasado. El pueblo ya sabía que el mar se había abierto para cruzar. ¿Qué hazañas ha hecho Dios en tu vida en el pasado? Las va a repetir cada vez que Él lo disponga. Si ya te sacó de una, te vuelve a sacar. Si Dios respondió por ti en lo económico, va a seguir respondiendo. Si Dios respondió por ti en lo laboral, va a seguir respondiendo. Si Dios ya levantó un negocio que había fracasado, va a seguir respondiendo. Lo que Dios hizo antes con nosotros, también lo hará en el 2018, 2019 y hasta que nos tenga con vida. Él lo hará. Es mucho más fácil para el que ya sabe lo que ha pasado antes. Por eso, ¿qué tenemos que leer nosotros? Palabra de Dios. Y en los momentos difíciles y en los retos de fe, palabra de Dios. Aquí está completica su palabra para nosotros. Qué hermoso es entender cómo Dios ordena para que cada uno entienda su propósito. Pero miren el pueblo lo que dice. Y me encanta este pasaje de la Biblia porque saben que tan mal que hablamos del pueblo de Israel casi siempre, y en este pasaje se portaron de lo más juicioso. El pueblo le dijo a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo. Mira qué juicio, cualquiera los compra, ¿eh? Tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. Eso le dijo el pueblo a Josué. Pueblo obediente, como que había aprendido, el discipulado se les había servido. Es un pueblo más dócil. En este pasaje, porque recuerden que después el arca fue arrebatada, en ese triste pasaje por allá en los tiempos, después de los jueces, los sacerdotes se emborrachaban, los profetas, mejor dicho, dormían, parrandeaban, mujeriaban, la palabra de Dios se perdió y la presencia de Dios. Allá en Jeremías, ustedes recuerdan que Dios le empieza a decir al pueblo: me acuerdo de la fidelidad de tu juventud y del enamoramiento de nuestro noviazgo, cuando eras en el desierto, yo era tu Dios. ¿Qué te pasó, Israel? Ahora te has prostituido. Y dice en el pasaje: y ni siquiera los que te pretendan tendrán que hacer esfuerzo para tenerte. Tú misma te le estás ofreciendo, representando a una mujer prostituida. ¿Ves? Pero en este pasaje el pueblo se porta súper bien, obediente. Y me encanta, porque en el capítulo 23 de Josué, Dios le dice: si se apartan y se unen a estas otras naciones y toman sus mujeres por esposa, sepan que yo, su Dios, no arrojará más estas naciones delante de ustedes. Dios le dice: hay un pacto. ¿Cuántos saben que nosotros estamos en pacto? Estamos en pacto en Cristo, hermano. Por eso Satanás, ¿qué? Lo respetamos como lo que Dios le ha permitido. No desconocemos sus andanzas. Su maldad no la desconocemos. Pero no tememos a sus propósitos, porque usted y yo estamos en pacto de sangre, en la sangre del Cordero Santo, que por precio de vida cambió los que éramos pecadores, llevó el pecado a la cruz y muriendo y siendo sepultado resucitó para que ahora tú y yo tengamos vida eterna. Nada tiene que ver en esta historia él. Nada tiene que ver.
Finalmente quiero hablarles del arca del pacto. Ustedes todos saben que representa la presencia de Dios. Me encanta cuando dice en el pasaje: vayan detrás del arca, porque el camino que van a seguir ustedes no lo conocen. Tienes muchas expectativas, incertidumbres comenzando el año, no sabes qué va a ser de tus propósitos este año. Si no sabes, y como yo tengo dudas, incertidumbres, Dios me dio un solo consejo: ves detrás de mi presencia, no te preocupes, que mi presencia te guiará por el camino que has de caminar. Y delante de mi presencia se irán cayendo los obstáculos que encuentres. No te preocupes, que cuando se levanten contra ti, sin mí lo harán y caerán. Que si por un camino vienen, por 7 tendrán que huir. Y que si por 7 caminos vienen, por uno tendrán que huir. La presencia de Dios es protagónica en este pasaje. Para conquistar, hermanos, lo que Dios te ha prometido, una sola cosa debemos hacer: es desear con fuerza el fuego de su presencia. A eso nos llama este pasaje. Hoy todos saben lo que simboliza el arca. Todos saben que allí estaban las tablas de la ley. Todos saben que allí también, algunos afirman, estuvo en algún momento la vara de Aarón que reverdeció representando la resurrección de Jesús. Todos saben que allí estaba el maná, que representa la provisión que nunca falta. Y esto les quiero hablar claramente, hermano. Te lo voy a decir así de frente, por la palabra de Dios. El hijo de Dios que emprenda proyectos, que Dios le haya dicho que vaya a empezar y se ponga a mirar economía, pierde el año. Dios es suficiente proveedor en sus propósitos. No saques tanta cuenta. No te estoy diciendo que no seas organizado, que no proyectes, que no inviertas, ahorres. No. Te estoy diciendo que cuando Dios te dijo que va a hacer algo, lo va a hacer. Y si tú te pones a sacar cuentas de lo que tienes en el bolsillo, entonces te quieres devolver para Egipto. Mira el Jordán y mira cómo se abrió delante de la presencia de Dios. Pisa las aguas como hicieron los sacerdotes, porque la palabra de Dios es tan poderosa que lo que se oponga delante de sus propósitos se va a quedar sin peso. Llámese naturaleza, llámese demonio, llámese jefe, familia, llámese como se quiera llamar. Dios dijo, Dios hará. El arca verdadera es Cristo. Juan 20:12 dice que cuando María, no la madre, fue a la tumba, vieron 2 ángeles con vestiduras blancas, sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto representando los querubines que decoraban el arca del pacto, bañada en oro, y una tapa de madera que representaba su humanidad. El arca del pacto es Cristo, hermanos. Ahora en Jesús se ha cumplido todo lo que el arca representa. Es Dios hecho carne. Representó la obediencia completa a la ley, habiendo sido perfeccionado a través del sufrimiento, y se convirtió en la fuente de nuestra salvación. Su sangre fue derramada por nuestros pecados y su victoria está atestiguada por el hecho y el poder de su resurrección. Y así como el arca fue diseñada para ser símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, Jesús, el Cristo, es la máxima expresión de amor y cuidado de la presencia de Dios en medio de nosotros. Él es nuestra arca, Él es nuestra ley, Él es nuestro maná, Él es nuestra vara florecida. Y gracias a Él, nosotros tenemos posibilidades de conquistar. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias
esta hermosa mañana que nos ha regalado tu palabra.